Bienvenidos al podcast Human Excellence, conversaciones que transforman. Soy Javier Badilla, cofundador de Human Excellence, y en este espacio compartimos historias reales de personas exitosas, líderes y empresarias que han alcanzado logros extraordinarios, transformando no solo su vida profesional, sino también la personal, usando las herramientas avanzadas de la programación neurolingüística. Hoy tenemos a la licenciada Sonifer Mora. Bienvenida. Muchísimas gracias, don Javier. Queremos compartir con ustedes un poquito con Sonifer, ya que ha sido uno de los casos que más ha impactado en toda la historia mía como programador, la historia de Human Excellence, también la historia de David como programador, de Daniela, la otra programadora, Sí, y todos nosotros. Entonces, hoy queremos compartir esto porque Sonifer logró salir adelante así es. de una serie de situaciones, de una serie de estados emocionales limitantes, que en nuestro caso pues no le llamamos enfermedad, aunque también respetamos todo esto. Pero, Sonifer, cuéntenos un poquito la historia. ¿Cómo fue que empezó todo esto? Claro, Que es lo que también le llaman anorexia. claro. Pero cuéntenos un poquito cómo fue que empezó esa historia. Ok, bueno, a mis 13 años, con una vida normal, una vida de una chica feliz, unos padres que la amaban, unos hermanos, un determinado día yo digo, uy, tengo pancita. Y me veo pancita y digo, no, quiero empezar a comer bien. Eso, yo estaba en sexto, en la escuela, y dije, quiero empezar a comer mejor. Fue mi idea inicial. No sé qué pasó o cómo sucedió que de esta idea pasé más bien a pensar, estoy gorda, me dio miedo la comida, quiero verme más delgada. Y entonces surgió en cuestión de meses un pensamiento muy fuerte, pero era muy fuerte de estoy gorda, me veo mal, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. Aun cuando era una chica con un peso normal, ¿verdad? Estaba en una etapa de mi vida, estaba en la escuela, por ingresar al colegio, no tenía no tenía problema de obesidad, por ejemplo, como para decir que hubo un desencadenante. Cuando yo entro al colegio en séptimo, mi peso estaba normal, yo pesaba 35 kilos, pero para que vea lo rápido que fue, a mediados de octavo yo pesaba 19 kilos. Wow. 19 kilos. En este año y medio fue una lucha constante porque era estar luchando O contra sea, en año y medio Ujú, bajaste a 19 a kilos. 19 kilos, correcto, a 19 kilos, aun cuando mi mamá sí ya empezó a notar cosas, que no comía, que no quería desayunar. Entonces bajé 19 kilos, aun cuando ella estaba encima, que tienes que desayunar, tienes que almorzar. Entonces, bueno, esto se dio de esta forma. Yo vivía en Pérez de León con mi familia. Cuando pasa esto, em, mi mamá me trae a una cita a San José en el hospital México y le dicen, no, esta chica hay que dejarla internada porque su vida está en peligro. Ya en eso creo que pesaba 18, fue lo menos que Wow, llegué a sí pesar. está. Exacto, entonces, bueno, cuando estoy en octavo, me internan en el hospital México, estuve ahí 3 meses internada y después de los 3 meses había bajado 1 kilo más. Entonces, cuando pasa esto, a mi mamá le dicen, no, hay que trasladarla al hospital, al psiquiátrico. Un dato súper curioso en todo este proceso es que yo seguía estudiando desde el hospital. Los profesores me enviaban la materia al hospital y siempre notas excelentes, a pesar de esto. Esta vez, cuando me trasladan al psiquiátrico, yo estuve internada ahí otros 3 meses, entonces en total estuve internada 6 meses. Después de estos 6 meses, yo logro recuperar peso. No, si mal no recuerdo, salí del hospital como con unos 23, 24 kilos, pero subí de peso. Nada más que mentalmente la misma situación o peor aún, porque ya había visto ciertas cosas en el psiquiátrico que más bien me perjudicaron. Ok, después de este internamiento, y tal vez le voy a contar un poco más, con el Claro. segundo, yo salgo del hospital, sigo con los mismos pensamientos aún más fuertes, que estoy gorda, que quiero comer, que no quiero comer, perdón. Ya yo veía un plato de comida y yo no veía comida, yo veía calorías.
¿verdad? Entonces era una cosa tremenda porque ya yo no veía un puño de arroz, yo decía, esto equivale a 200 calorías, no veía carne, veía calorías. Me hice experta en las calorías de los alimentos, Contabas cada caloría, y todo, revisabas cada etiqueta, todo todo, minuciosamente. todo minuciosamente. Entonces, bueno, sucede esta situación, mi familia, dado esto, mi mamá decide venirse a vivir a Heredia, o al menos por un tiempo estando donde mis abuelos. Regreso yo al colegio y a los 6 meses otra vez. A los 6 meses otra vez pesaba 18 kilos. Entonces me internan de nuevo en el psiquiátrico Por segunda por vez. segunda vez, y acá es donde ya yo digo, las cosas están mal porque ya mentalmente yo no tenía dominio sobre mis pensamientos. Em, este internamiento fue de un año, yo estuve un año en el hospital psiquiátrico, fue un año muy difícil. Mm, Estuve con sonda, aún estando con sonda nasogástrica, era tanto el miedo a engordar que cuando yo veía, y lo recuerdo como que si fuese ayer, cuando yo veía las gotitas del ensure, de lo que me pasaran por la sonda caer, yo decía, aquí van las calorías 10, 20, 30. Entonces yo recuerdo que yo agarraba la sonda, doblaba la manguera o me doblaba yo como en el estómago para que no pasara y me iba al baño a hacer ejercicio. A veces llegué a sacarme la sonda, yo no sé cómo no me hice algún daño interno porque la sacaba así a la fuerza. Y yo deseaba, llegó un punto estando internada donde yo decía, yo quiero salir de acá, pero era un pánico también de salir a la calle, que tuviera que comer, porque al final de cuentas en el hospital yo podía evadir un poco la comida. Entonces, bueno, y de hecho estuve un año porque no subía de peso. Los doctores le decían a mi mamá, es que no entendemos por qué ella no sube de peso si cuando una persona tiene una sonda, la persona sube de peso en tres Tiene que meses. alimentarse. Claro, pero yo no subía porque yo me iba para el baño y abría la bolsita de la sonda y botaba la leche y le echaba, por ejemplo, agua. Pero no toda para que quedara blanquita y no notaran que tenía agua. Entonces en el hospital durante todo ese año empecé a hacer ese tipo de En cosas. todo ese año, Ajá. en la segunda vez que te internaron, o sea, lo que hiciste fue desarrollar una serie de estrategias técnicas para poder burlar el tratamiento que te Claro, decían. O sea, te especializaste en engañar a los doctores, las enfermeras, para, para no engordar. así fue y tal vez hoy logro decirlo como con más paz, pero también me duele porque en su momento recuerdo cuando mi mamá llegaba a visitarme y entonces ella llorando me decía, Sonia, haga las cosas bien para que salga rápido acá, te extrañamos en casa, no es fácil venir a un lugar como este a visitarla, es muy doloroso. Y yo le decía, mami, tranquila, yo todo lo estoy haciendo bien, ya mi mentalidad está cambiando, ya yo soy muy positiva, ya yo no le tengo miedo a la comida, yo me estoy comiendo todo lo que me sirven. Y no era así. Entonces, en su momento, yo le mentí a ella, pero ya años después, eso duele haberle mentido a una de las personas más importantes en mi vida, si no es que la más importante en cuanto a un tema como ese, y saber que ella estaba realmente sufriendo. Entonces, Si en ese momento no medías nada de no, eso. para nada en ese momento. Igual le mentías a ella que a los doctores, las Igual, enfermeras. sino para mí en ese momento lo más importante, lo que me hacía sentir satisfacción, placer, era no comer, era terminar un día y yo sentir que mi estómago estaba vacío. Eso era lo que me generaba, pues sí, placer realmente. Eso me generaba mucho placer. Entonces, así pasé un año. Ya los últimos 4 meses ya empezaron como a notar cosas, ya era muy raro, entonces me conectaron ya una sonda a una máquina, ya ahí yo realmente no podía hacer nada, ya esta estaba conectada a la electricidad, entonces Como decían los chicos, ahí se jodió. ya, ahí sí, ya no Se pude le hacer acabaron nada. las Se me estrategias. acabaron las estrategias y por dicha, ahora doy gracias a Dios de eso, pero bueno, y ahí subí de peso, entonces otra vez ya los últimos 3, 4 meses subí a 35 kilos y salí del hospital. ¿Cuál es mi punto tal vez con esto? Que en el hospital te trabajan mucho y tal vez suena fea la comparación, pero yo siempre lo he dicho así, es como ser un cerdito engorde, porque uno está ahí
te suben de peso, te dan comida, pero no te trabajan la parte mental. Y yo soy consciente que yo ocupaba subir de peso, pero más que eso, era cómo cambiaba yo mis pensamientos. Y no me ayudaban a cambiarlos y me daban otros, me anclaban otros, por así decirlo, negativos, porque uno de los lemas de ahí, o generalmente se escucha, que una anorexia, una bulimia, no se supera, que uno en la vida, y me lo decía en aquel entonces mi psicóloga, que yo tenía que aprender a vivir con eso, que yo iba a tener altibajos, que mi vida iba a ser como una escalera, que yo iba a estar bien, pero luego iba a decaer, y estar bien y decaer. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a estar viviendo con esto? Yo no quiero esto en mi vida. Porque ya al final de este año fue tan dura la situación de estar ahí, de que yo quería pasar una Navidad con mi familia, que yo ya anhelaba cambiar esos pensamientos. Llegó un punto donde yo decía, Sonifer, cambie sus pensamientos. Y yo me preguntaba, ¿cómo vuelvo a ser la de antes, en el sentido de tener los pensamientos de antes, de no tenerle ese miedo a la comida? ¿Cómo hago para que desaparezca esto? ¿Cómo hago para poder sentarme y comer tranquila, lo que sea, lo que yo quiera? Pero no podía. Entonces ya al final del proceso, estar en el hospital fue, creo, más difícil, porque ya yo fui consciente de que no quería estar en esa situación, pero no podía. Realmente, por más que lo intentaba, yo no lograba cambiar mis pensamientos. Entonces, bueno, ya cuando yo salgo del hospital, pasa algo muy similar a lo de la primera vez. Yo salgo pues bien físicamente, entre lo que cabe, ¿verdad? Porque obviamente un año de mala alimentación afecta físicamente, pero mentalmente la misma situación. Además que en este lugar uno comparte con personas que tienen el mismo problema. Entonces Se nos retroalimenta, pero retroalimentamos, pero negativamente. negativamente. Entonces, claro, yo salgo del hospital y salgo peor que cuando entré, nada más que con unos kilos de más, que para mí era muy fácil bajarlos. Entonces, bueno, yo regreso a casa, la misma situación. Yo, mami, no, ya yo vengo bien, tranquila, yo como. Mentira. Yo me sentaba con un plato, mi mamá a la par, y como ella me tenía más confianza, ella se levantaba 2 segundos y ya la comida o la tenía el perro, o estaba entre las bolsas de mi pantalón, o en la suéter, donde fuera, pero yo no comía. Recuerdo que entonces ya luego en ese proceso iba a las citas de nutrición, de seguimiento, y yo iba a las ferreterías, seguía en el colegio, iba a las ferreterías después del colegio a buscar pues pesitas o cosas así. Entonces cuando iba a las citas de nutrición, yo iba cargada de pesitas de estas que usan para pescar, todo tipo de cosas en las bolsas para que no se notara que iba bajando. Luego de ese internamiento yo bajé otra vez de los 35 kilos, creo que bajé como a 27, ya no hasta los 18. Pero esto fue una lucha constante, una lucha de mi parte, de mi mamá, de mi papá, de toda mi familia. También hubieron muchos cambios externos. Por ejemplo, cuando ya yo salgo del hospital, o el año que yo estuve en el hospital, mi mamá tuvo que hacer un traslado de colegio para que yo pudiera estudiar desde Heredia. Entonces ya yo salgo, nos quedamos viviendo en Heredia. Ya yo había dejado el lugar de mi infancia, también fue como un cambio, que yo salgo del hospital y me dicen, bueno, ahora vivimos en Heredia. Claro, había ya pasado un año. Entonces también se dieron todos esos factores externos, y yo llego a casa, pero sí, en conclusión, con el mismo pensamiento. Lo otro, sigo en el colegio con excelentes notas. Cuando ya ahí yo estaba, creo que en décimo, sí, en décimo, notas siempre más de 9, con honores. Termino el colegio, pero siempre en esta lucha constante de psicólogo, nutricionista, que consultemos acá, bueno, donde no me llevaba mi mamá con tal de ver qué se podía hacer. Pero la situación pues no mejoraba, no había mejora, y por más que ya yo decía, yo no quiero esto para mi vida, pues no lo lograba. Después de esto, mi mamá escucha de la PNL, entonces pues vamos a una cita, ya yo muy incrédula, honestamente yo ya no creía en nada, ya yo tenía muy arraigado el pensamiento de yo voy a vivir con esto y mientras yo me mantenga en este peso. Claro que era una vida que yo estaba llevando en el colegio y el primer año de universidad triste. ¿Por qué una vida triste? Porque yo no tenía vida social. Tal vez tenía amigos y me decían, vamos a comernos un helado. No, yo no puedo salir. Entonces yo no tenía vida social, yo no tenía vida familiar. No sé cómo llevaba buenas notas porque realmente yo no tenía energía. No sé de dónde, cómo hacía para estudiar, no tenía energía ni para dar un brinco, me escondía en el baño a hacer ejercicio. Entonces era una vida triste.
Yo creo, Sony, que yo cuando te trajeron, estabas, creo que eran 16 y medio, 17, por ahí, no recuerdo Ujú, muy bien, pues eso fue hace ratico, sí, pero recuerdo que también estaba la sombra del temor de la intervención del patronato, que también. también tu mamá estaba advertida en esa desesperación. Ella vino donde nosotros, pero aparte que todo, yo creo que estabas como en 26 por ahí, creo, Sí, por por ahí ahí. 26 kilos. Y estaba también la sombra de la advertencia de la intervención del Sí. patronato y también la sombra de volverla a De volver al internar. hospital, sí lo recuerdo, porque fue después de este segundo internamiento, entonces mi mamá ya escucha la PNL y venimos. Yo hacía esto que les comento de que me metía pesitas en las bolsas del pantalón, pero ya le habían advertido que si yo volvía a bajar de peso, iba otra vez para el hospital. Y acá lo que hacía la diferencia es que ya no iba en el psiquiátrico, hay una parte que se llama adolescentes, pero ya como yo iba a ser mayor de edad, ya podían hasta trasladarme al otro sitio de ahí. Entonces, y estaba el tema del patronato, que como era una mala alimentación, que había nutrición, hasta había posibilidades de que interviniera el panel. Entonces ya también estaba eso. Escuchamos de la PNL, venimos y recuerdo perfectamente, Javier, la primera vez que usted me hizo unas preguntas y yo dije, este señor no sabe lo que yo estoy pasando y me pregunta estas cosas y que usted me preguntó qué es lo que ve. Yo le dije, sí, yo aquí como un globo y lo recuerdo porque yo me veía aquí como una panza así y entonces yo le dije, Di, ¿no estás viendo esta panza? Y usted me dijo, bueno, no, tranquila. Entonces, cuando usted me atendió, yo dije, este señor, yo no sé para qué venimos a perder el tiempo, dije en aquel momento, porque ya era una cosa más, era una cosa más de las De 500, yo tantas. creo que habíamos, ajá, intentado. Entonces, pues vine a las primeras citas, igual siempre incrédula, yo decía, esto no va a funcionar, yo no sé para qué venimos. Mi mamá siempre haciendo el esfuerzo porque mis hermanos estaban pequeños, mi papá se había quedado en Pérez de León trabajando, entonces recuerdo que mi mamá venía acá con los tres, que las bolsas que acá, quedándonos merienda, que coma de algo, bueno, para venir a la cita fue también un proceso y em, el proceso de PNL tardó conmigo porque fue un proceso diferente, de hecho fue una Sí. de las primeras cosas que ustedes me mencionaron, que era un caso distinto, que se iba a tratar de una forma pues no como no convencional y que era el primer caso que trataban de anorexia. Entonces yo, cuando ustedes me dijeron eso, yo dije, no, esto no va a funcionar. Fue lo que yo pensé. Pero bueno, igual mi mamá siempre, que es la persona que estuvo ahí insistiendo conmigo, entonces me traía las citas. Y durante todos estos 3 años yo fui notando cambios pequeñitos, 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 porque el pensamiento ya era muy fuerte, realmente el pensamiento era fuerte, que de las calorías, que esto, lo que ya les he comentado. Entonces fueron 3 años de tratamiento, de venir a sesiones, y yo no me explico todavía ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero simplemente hubo un día en mi vida y yo digo, esto fue como magia. Yo creo que no hay otras palabras porque fue magia, fue algo tan extraordinario lo que me sucedió que yo un día me acuesto con los mismos pensamientos negativos y al día siguiente, yo lo recuerdo también, yo me levanté y no estaban esos pensamientos. O sea, no, fue algo que yo todavía no logro explicar cómo se dio. Pero al día siguiente yo me levanté y yo dije, hasta que me sentí extraña, porque yo comí y, y a partir de ese día mi vida cambió. Mi vida cambió para bien y realmente si me preguntan qué fue lo que pasó, yo no puedo entenderlo. Recuerdo que cuando tuve ese cambio de pensamiento así tan drástico, estábamos porque nosotros trabajamos como diferentes herramientas de PNL, pero justo en ese momento estábamos trabajando una herramienta muy poderosa que era lo de las grabaciones nocturnas. Entonces, recuerdo, y yo en ese El, momento, el audio, el audio que te hicimos para que te durmieras, ese mismo, ahí es donde estamos trabajando en tu mente inconsciente mientras estás durmiendo. ese mismo. Entonces yo ese día dije, fue eso, pero no fue solamente eso, sino que ya venía, ¿verdad? Un Todo trabajo, junto. todo en conjunto, pero recuerdo que en ese momento nos estábamos enfocando en esa herramienta. Y fue cuando yo dije, algo acá pasó. No fue que eso pasó y que ya dejamos las sesiones, porque recuerdo que después seguí con los audios, vine a otras sesiones,
pero yo sí puedo decir, este día hubo un cambio de pensamiento en mi vida y fue automático. Sí, la acumulación de programaciones se fue acumulando hasta que de un momento a otro, ¡ploc!, Correcto. se fue el virus Se mental. fue y yo por eso digo, fue magia, porque no lo puedo explicar, no sé qué pasó, pero desde ahí mi vida cambió para bien. Ya ahí habías salido del colegio, fue en esa transición colegio-universidad. ¿Cómo cuándo fue Ajá, eso? ahí estaba en segundo año de universidad. Yo terminé el colegio y yo también, bueno, yo quería estudiar nutrición, quería ser Ya nutricionista, me acuerdo. pero bueno, es un sueño que todavía tengo por ahí, creo que todavía estoy a tiempo. Sí, pero yo me hubiese encantado estudiar nutrición, creo que me apasiona muchísimo la nutrición y en aquel momento cuando iba a participar a carrera de la UCR era mi opción, pero por recomendación de la psicóloga, la nutricionista y todo el proceso que estaba viviendo no era pues lo correcto en ese momento, podía empeorar la situación. Entonces opté por estudiar economía y entré a economía en la UCR. El primer año fue muy difícil porque es una carrera muy demandante. En la UCR también estaba estudiando inglés en aquel entonces estaba llevando las dos carreras y no tenía la energía para estudiar. Ya el segundo año, cuando se dio este cambio, también hasta en eso yo sentí el cambio, porque era diferente. No sé cómo hice todo el primer año de carrera para ir a hacer exámenes, por ejemplo, sin haber probado comida en 2 días, porque todavía yo seguía sin comer. Entonces, sí, ya cuando se dio este cambio fue como a inicios del segundo año de universidad. Ujú. Después de este cambio, igual, fue un proceso, quedaban ciertas cositas que como que se fueron puliendo, 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 yo no sé de qué manera. Yo me acuerdo, y seguramente te acordás porque fueron bastantes sesiones, Sí, sí, fueron fueron bastantes, fueron bastantes, bastantes. que a veces traíamos, probabas algunas comidas Sí, y hacíamos anclajes y hacíamos mientras estabas comiendo, ajá, y al principio hacía, y ya después, ya cada vez comías mejor, sí, hacíamos ponerle ajá. una vez que se dio ese cambio. ¿Cómo fue que empezaste a tener una alimentación normal después de ese cambio, Ok. de ese cambio de estados mentales? Porque Ujú, hay una serie de pensamientos que vienen de que quiero estar delgada, no quiero engordar, todas esas cosas. ujú, Eso cesó. ajá. ¿Cómo fue esa parte después de El que... cambio. Exactamente. Ok. ¿Y cómo fue la alimentación? Sí, no sé si recuerda que al inicio le conté que cuando yo estaba en el hospital sentía muchísimo placer de saber que había finalizado el día y que yo no había comido nada. Cuando ya como que se terminan de pulir estas cositas que te les estoy contando, yo dije, yo quiero llevar un estilo de vida saludable. Quiero empezar a amar mi cuerpo. Entonces yo dije, yo quiero enamorarme de un estilo de vida saludable. Entonces dije, voy a buscar algún deporte que me llame la atención y voy a empezar a comer bien. Pero ya fue voy a empezar a comer bien distinto al de los años atrás, ahora sí es comer bien. Y eso no quitaba el hecho de que mis amigas me decían, vamos a comernos un helado y me comía mi helado grande, porque no, ya no tenía problema en hacerlo. Entonces empecé a mantener ese balance de una alimentación sana, pero no tenía ningún inconveniente de ir a comerme una torta chilena. Entonces, bueno, empecé como en ese proceso de voy a comer bien, pero sin limitarme y empecé a correr. Me gusta mucho correr. Entonces, justo el año pasado me puse de meta hacer maratón, son 42 kilómetros y el año pasado corrí maratón. Y como ya viniendo un poco al presente, el placer que yo sentía hace algunos años por no comer es el mismo placer o aún más intenso que siento hoy en día de salir con mis amigas, de ir a correr, de sudarnos, de darle todo, digamos, como corriendo y ya luego ir y desayunar rico. Entonces, logré cambiar esa, yo digo que logré pues cambiar la variable que me generaba ese placer, porque entonces antes era algo malo, pero ahora es algo bueno. A veces mi papá se ríe y me dice, ¿ya fuiste a correr? Y yo sí, pero ahora voy a desayunar, lo merezco. Y entonces para mí es mantener ese balance. Así fue como lo logré. Y cuéntanos una cosa. Ujú, Después de que se dio
ese clic, Ajá. ese cambio, empezaste a alimentarte ya cada vez mucho mejor. ¿Los pensamientos de engordar y esas cosas fueron desapareciendo? Hasta el día de hoy, ¿cómo ha estado? Ajá. ¿Llegan de vez en cuando? ¿No? ¿Quedó totalmente atrás? ¿Cómo ha sido tu vida? Esos pensamientos ese día desaparecieron y no volvieron. De una vez para todas. Desaparecieron de una vez para todas. Solo una cosa hubo que siempre me quedó como tal vez una percepción de la imagen corporal un poco errónea, porque a veces yo me veo al espejo y como que quiero pensar, mira, estoy gordita. Yo, no, 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 eso es un pensamiento negativo, pero lo domino súper bien. Es tal vez lo único que yo diría, quedó ahí, como un pensamiento de, mira, me veo muy gordita en el espejo, pero lo domino yo. No, eso es un pensamiento que no debe de tomar espacio en mi cerebro y bye bye. Es lo Ese único. pensamiento del 1 al 10, siendo el 10 terrible y Ajá. el 1 nada, ¿en cuánto queda? Un 3, Ok. un 3, exacto. Hago algo ahí rápido y Y a baja. la hora de comer, Sin ¿estás ningún disfrutando de problema, las comidas? sin ningún Sin problema, culpabilidad. sin culpabilidad. ¿Comes de todo? Me puedo comer una ensalada, puede ser una ensalada o puede ser un helado cargado de Nutella, leche condensada, que los dos los disfruto bien sin culpabilidad, Pero te cuidas. pero me cuido, Ok. exacto. Han pasado, yo creo que 13 años. Sí, creo que cuando vine acá, más, creo que cuando vine Sí, un poquito tenía como más. 14 años, O no, bastante más. sí, como unos Sí, yo 16. recuerdo que fuiste nuestro primer caso. Entonces, hace ya así como Ujú, 15 años, tuvimos que hacer cosas, todas las personas son diferentes, y trabajamos, pero cuando el cambio se da, ujú, es definitivo. Cuando hacemos cambios en PNL, ujú, los cambios son inmediatos, efectivos y permanentes. Una vez que se dio ese cambio, de ujú. ahí para acá, No hay nunca marcha más. atrás, nunca más. ¿Piensas en eso algún día, en algún momento No, ahora? no, y eso es muy ¿Se acabó? importante. Se acabó y ni siquiera siento miedo de que vuelva. Nada, o sea, Nada. eso pasó hace 16 años. El pensamiento cambió y en estos años que han pasado, yo no puedo decirle, he sentido miedo de que ese pensamiento vuelva. Para nada, para nada. Come de todo. Como de todo y nunca he pensado, uy, ¿y si vuelvo a sentir esto? ¿Y si esto? Para nada. Y no he tenido tampoco un pensamiento que yo diga, uy, mira, estoy comiendo calorías. Nada, el cambio fue permanente. ¿Y qué estudiaste? En medio de todo eso lograste Ajá. salir adelante. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te fue en la Bueno, universidad? a Cuéntanos pesar un de que poquito al de esa inicio, vida sí, académica. a pesar de que al inicio fue complicado, por eso que les comentaba, ya luego me gradué con honores de la UCR en economía. También terminé la carrera de inglés y actualmente trabajo en el Colegio Lincoln, trabajo en la parte de finanzas. Entonces sí, me gradué con honores, que es algo que yo digo, no, no sé cómo, no me explico cómo lo logré realmente por todo el proceso. Ok. Ujú. También recuerdas que en medio de todo, en medio de todos los problemas, ¿te acuerdas lo que te decíamos los programadores? Sí, Ya eres exitosa, vas a salir maravillosamente sí. bien, vas a terminar tu carrera, y si te acuerdas la Ujú, forma porque la programación no solamente se trata de eliminar el estado ujú, mental limitante, sino la potenciación. Enfocarse en el presente para construir el futuro. ujú. Y en todo esto es muy agradable. Creo que hicimos un programa de televisión hace como unos 8 años Sí. por ahí, hace bastante rato, que habíamos hecho un reportaje para la televisión. Pero es muy importante cómo ver después de tantos años algo tan serio Ujú, como la anorexia, ¿verdad? ujú. Y sus periféricos, todas estas situaciones, eh, cómo desaparece y los estados mentales son permanentes. Sí. Ahora, eh, después de todo eso que te Ujú. pasó, casi nunca lo recuerdas. ¿Alguna secuela? No, ¿Traumas? tampoco. Y algo que sí he notado, bueno, dos puntos que iba a tocar ahora con eso que usted menciona, es que recuerdo siempre que usted me decía, don Javier, en algún momento le vamos a dar vuelta a la tortilla y usted va a ser la que va a ayudar a personas que estén pasando por esta situación. Ujú. Cuando usted me decía eso, yo decía, ay, este señor me está mintiendo otra vez. Yo, porque no era algo que yo creyera, usted me lo decía y creo que en ese momento usted me lo estaba anclando, don Javier, y seguramente usted lo sabe,
pero yo no lo creía. Entonces, no hubo necesidad de que yo me creyera lo que usted me estaba diciendo en ese momento y hoy digo, y hoy estamos aquí con la intención de ayudar a personas que estén pasando por esta situación. Entonces, llegó ese día, yo estoy acá sentada y yo digo, no, no puedo creerlo, porque en aquel momento, cuando usted me lo decía, yo decía, Eso no va a suceder, no, no va a pasar, no va a llegar el día en que yo supere esta situación y el día que yo pueda hablar de esto tranquila. Entonces, eso era lo primero. Y el otro punto, ahora que menciona traumas, secuelas, es que para mí no era fácil cuando yo estaba en el colegio y yo volvía al colegio decir estuve internada en el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Eso también me generaba trauma, miedo, vergüenza, todo tipo de sentimientos, porque yo decía, ¿cómo voy a decir que estuve en el hospital psiquiátrico, en un lugar un lugar feo, el lugar es feo, personas con problemas mentales y que normalmente lo asociamos como a personas que están locas, que no es así, pero lo Eso es lo que tendemos a se asociar así, cree, y ¿verdad? el bullying y todo. Exacto, entonces era difícil, yo decía, no, 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 ¿cómo mis compañeros se van a dar cuenta, mi familia, que estuve en ese lugar? Hoy en día, para mí hablar de esto, a mí me encanta. O sea, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún tabú, puedo hablarlo abiertamente a quien sea, no me da vergüenza, no me da pena, porque creo que es un proceso que me ayudó mucho y que al final me hizo hacerme más fuerte. Entonces, no es algo que quisiera volver a pasar, porque no, pero creo que todos esos procesos de vida nos forman y nos hacen quien somos hoy en Sí, día. y ni siquiera lo piensas, ni No, cero temores. nada de eso. Es muy importante porque en la programación neurolingüística eh, no ocupamos que la gente crea, Ujú, que en aquellos tiempos, no te preocupes si no creas. Y yo te decía, no estás creyendo nada de lo que estamos haciendo, sí, pero nada más, ahora siga las sí, instrucciones. Lo que lo ocupamos recuerdo. es que la gente nada más quiera recibir ayuda. Ujú, No tiene que creer precisamente. Y los resultados se dan. El audio, las programaciones, la persistencia sí, de visualizarse, de verse, de imaginarse y de no soltarla hasta que estuviera bien. correcto. Hoy día, Sonifer, Ujú, ¿qué le dirías a un chico o a una ujú, chica eh, que generalmente se da en las personas ujú. adolescentes o también niños, pero también le sucede a algunos adultos? ¿Qué le dirías a alguien que se vea al espejo y aunque esté delgadito, Ujú. se vea gordito o gordita? ¿Qué le dirías? Ok, este, quisiera decirle tantas cosas, pero en pocas palabras le diría que si en este momento piensa que está en un buen momento porque no come, porque pasa días sin probar bocado, que si supiera lo delicioso que es llegar a estar en un estilo de vida saludable, teniendo un balance, comiendo bien y llevando una vida normal, no dudaría ni un segundo de salir de ese estado. Y lo otro que le diría es que sí existe la posibilidad de salir de ese tipo de problemas. Nos han anclado el hecho de que tenemos que aprender a vivir con esta situación y no es así. Yo de verdad soy el fiel ejemplo de que eso se puede y, y no, que es una lucha constante, un proceso difícil, pero que de esto se puede salir. Ok. Ujú. Sonifer, un gusto, un placer, de verdad. Eh, es una gran felicidad saber que Muchas después de gracias. tantos años, eh, como sucede cuando uno hace PNL, Ujú. en la mayoría, el 91% de los casos, pasan años de años y ni siquiera hay ni siquiera un vestigio de Nada, posibilidad de que se vuelva al estado. nada. Igual gente que tuvo, que no podía montarse en un avión, que no podía entrar en un ascensor, que no podía ver una cucaracha. Todas estas cosas, la gente, una vez que se hace el cambio, es efectivo, inmediato y permanente. Así es. Y de verdad que es un gusto y un placer saber que estás maravillosamente bien. Sí. ¿Cuánto pesa hoy día? 52 kilos. Ok, Sí. haces ejercicio, Hago ejercicio, voy al te gimnasio, mantienes me bien, tienes mantengo una buena bien figura y feliz de y la feliz de vida. la vida, que es lo más importante. Sí. Bueno, Sonifer, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un honor compartir esta conversación con Sonifer Mora. Gracias por inspirarnos con su historia y mostrarnos cómo la PNL puede ser una herramienta poderosa para transformar no solo nuestra vida profesional, sino también la personal. Recuerden que en Human Excellence ayudamos a la gente
a ser feliz. Muchas gracias, Sonifer, por acompañarnos A en ustedes las esta gracias. ocasión y hasta la próxima con otra historia de cambios impresionantes y de empoderamiento.